me ha introducido Javier. Mi nombre es Pablo y yo soy ingeniero de DevOps en BQ. Aunque ahora estoy haciendo una especie de Erasmus, estoy ahí ayudando a los compañeros de MassMobile a kubernetizar todos, que de hecho hay algunos compañeros por aquí, son sponsors, luego nos invitan unas cervecitas. Estoy súper contento de trabajar con ellos, la verdad, son un equipo genial. Y bueno, vamos un poco al lío. Gracias también a Campus Madrid por concedernos siempre el espacio, como siempre, y a Docker Madrid por dejarme venir aquí a hablar. Bueno, un pequeño disclaimer. Para esta presentación me he basado en muchos de los ejemplos y la documentación obtenida de la web de Helm y de Draft, ¿vale? Entonces, es un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Primero, qué es Helm desde el punto de vista de un usuario normal, de cómo puede utilizarlo. Un poco de Helm desde el punto de vista de desarrollo. Y, por último, introduciremos la herramienta Draft. Entonces, ¿qué es Helm? Pues Helm lo podemos definir como el gestor de paquetes de Kubernetes. Es el que nos va a ayudar a automatizar los procesos de instalación, de actualización, de configuración y de eliminación de los paquetes que instalemos en nuestro clúster. Y bueno, esto parece que es un poco de sentido común, ¿no? lo de eliminación, pero creo que a todos nos gusta instalar cosas. Cuando estamos en Internet nos bajamos un montón de cosas, incluso en nuestro PC instalamos un montón de herramientas y luego no somos capaces de desinstalarlas. Seguro que a más de uno os ha pasado que habéis empezado a instalar cosas en vuestro clúster de Kubernetes y lo tenéis lleno de basura por todos lados, ¿no? Entonces, una herramienta que nos permita desinstalarlos también, pues es importante que no deje rastro. Sería el equivalente a los gestores de paquetes como apt o yum de Debian y de Ubuntu, ¿vale? En Windows, la verdad que no sé si hay algún equivalente, tiene gestor de paquetes Windows. Tendríamos los .msi, ¿no? Que instalamos y luego lo puedes instalar, pues un poco como eso. Y bueno, además es un proyecto que está mantenido por la Cloud Native Computing Foundation en colaboración con Microsoft, que está haciendo cosas muy chulas últimamente, Google, Bitnami y, por supuesto, la comunidad, que para eso es un proyecto open source. Entonces, ¿qué nos puede interesar de Helm si ya Kubernetes es de por sí muy fácil instalar cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito. Tú vas a un repositorio software Git en GitHub y te quieres instalar eso que están anunciando. En muchos de los casos te van a proporcionar el propio Dockerfile con la imagen Docker. Vas a hacer un Docker pool y la vas a instalar. Hay a veces que ni eso, ¿no? Que tienes que tú dockerizarlo y todo. Pero en el caso de Kubernetes es un poco más complicado, no te lo suelen dar. Y en el caso de que te lo den, lo que acabas haciendo es copy-paste y pegándolo en tu PC y arrancándolo todo. Pues es un poco como si en vez de darnos la imagen Docker, nos dieran el Dockerfile simplemente siempre y tuviéramos que construirlo siempre. Entonces, bueno, pues Helm viene a solucionar un poquito esto, ¿no? El que acabemos con este copy-paste madness. Y luego que además hay paquetes que son muy sencillos, que instalarlos es muy fácil, es finalmente una imagen Docker, pero otros que son un montón de componentes y son complicados, y ni siquiera sabemos el orden en el que los tenemos que arrancar. Nos gustaría esos paquetes que hemos construido con Kubernetes poderlos compartir al más puro estilo Docker Hub. Y bueno, luego además Helm tiene otras utilidades, nos permite hacer rollback muy fácilmente porque deja versionado en todo momento todas las actualizaciones que hemos ido aplicando de nuestros paquetes. Entonces es muy fácil volver a una versión anterior. Y es una manera estándar también de desplegar todos estos paquetes de nuestro clúster. Seguro que todos tenemos algún script mágico que nos hace los mejores despliegues de Kubernetes del mundo, con unos rollbacks alucinantes, pero realmente somos los únicos que sabemos mantenerlo. Luego queremos hacer alguna modificación, no nos acordamos ni de cómo funcionan esos scripts. Y ya no te digo para que el que venga por detrás que se tenga que leer todos esos scripts de Bash o Perl o vete tú a saber, ¿no? Entonces, una manera que me parece muy elegante de estandarizar los despliegues en nuestro clúster. Veamos un poco por encima cuáles son los aspectos clave que debemos conocer respecto a Helm, ¿vale? Un chart es el paquete de Helm en sí, que contiene toda la información para instalar los paquetes dentro de nuestro clúster de Kubernetes. Es como si fuera el .deb o el .rpm que tenemos con un gestor de paquetes Debian o Red Hat, ¿no? Aquí lo único que cuando van empaquetados son un target Z. Tiller es un componente de Kubernetes que vive dentro del clúster, dentro del namespace kubesystem. Normalmente puedes
especificar tú el namespace si no quieres que sea kubesystem, pero bueno, lo normal es que viva ahí. Además, es como buena práctica, ¿no?, que todos los recursos que son específicos, son servicios del sistema, vivan dentro del clúster, dentro del namespace de kubesystem. Y lo que hace Tiller es un componente que interacciona con el Kubernetes API Server y con el cliente de Helm. El cliente de Helm es la command line tool que tenemos en nuestro PC o en nuestra workstation o incluso en nuestro sistema de integración continua, y es desde donde ejecutaremos todos los comandos y se comunicará con Tiller. Y una release, pues la mejor manera de explicar qué es una release es que es una instalación. Un chart es el paquete que vamos a instalar y una release es una instalación. Es como un deployment, ¿no? De hecho, antiguamente las releases se llamaban deployments en versiones antiguas de Helm, pero causaba un poco de confusión con el tema de que ya existían deployments de Kubernetes y lo cambiaron a release. Este sería un diagrama de arquitectura de cómo funciona Helm, ¿vale? Tendríamos nuestro clúster de Kubernetes, esta caja grande azul, en el que dentro del namespace kubesystem tendríamos desplegado Tiller. Tiller se comunicaría con el cliente de Helm desde nuestro PC por gRPC y, a su vez, se comunicaría con el API server de Kubernetes mediante JSON REST, ¿vale? Cuando quisiéramos hacer una instalación de un chart, hacer una release, pues Helm se comunicaría a Tiller, Tiller se comunicaría al API server y el API server desplegaría todos los componentes que lleven la release, por ejemplo, un deployment, un service y un ingress. Y toda esa configuración quedaría guardada dentro del propio Kubernetes como un config map. O sea que al final Tiller sí que tiene una base de datos para almacenar toda esta información, pero esta base de datos es el propio Kubernetes, ¿no? Es el etcd de Kubernetes de forma indirecta que lo utiliza Tiller en formato de config maps, que viven dentro del propio namespace de kubesystem. En el caso de que queramos utilizar paquetes que no tengamos en nuestro workstation, que estén en un repositorio, sería el cliente de Helm el que haría fetch de esos paquetes, son tarjetas, los descomprimiría y se los mandaría a Tiller para instalarlos. Bueno, vamos a ver un pequeño quick start, ¿vale?, para ver de qué estamos hablando. Entonces, lo primero de todo, necesitamos instalarnos el cliente de Helm. En el GitHub de Helm tienes los binarios para instalártelo. Yo ahora soy súper maquero porque me he hecho con un Mac y entonces ahora me mola usar brew. Hago brew install Helm y ya está. Una vez tienes el Helm está escrito en Go, entonces es muy fácil distribuirlo como un solo binario. Te lo puedes bajar para todas las distribuciones que está compilado, ¿vale? Después lo que tenemos que hacer es inicializarlo, hacer un Helm init desde nuestra terminal. Esto va a hacer dos cosas. Lo va a inicializar en nuestra workstation, nos va a crear un directorio con unas preferencias y además va a instalar de forma automática el componente Tiller al clúster de Kubernetes en el que tengamos configurado nuestro contexto en ese momento. Lo va a configurar por defecto en el namespace kubesystem. Bueno, una vez ya tengamos eso, podemos hacer helm -help o help a secas. Veremos que tiene una lista de comandos enormes de cosas que podemos hacer. No vamos a entrar en detalle en todos ellos, pero vamos a ver el ejemplo de instalar un chart, ¿vale? Por defecto, Helm, cuando lo instalamos en nuestro PC, tiene configurado el repositorio oficial de Kubernetes en la rama stable, ¿vale? El repositorio stable. Entonces, podemos directamente hacer un Helm search y, si no decimos nada, pues nos listará todos los paquetes que hay en el repositorio. Si metemos alguna keyword tipo Redis, pues nos mostrará todos aquellos que coincidan con la keyword, ¿no? En este caso, pues podemos instalar Redis HA, que es una solución de Redis en alta disponibilidad, y la instalación sería tan fácil como hacer un install, ¿vale? Podemos hacer uso de inspect, que inspect lo que nos mostraría serían toda la descripción, todos los metadatos que tiene ese paquete y algo muy importante que son los valores configurables que permite ese paquete, porque no solo puedes hacer una instalación con configuración que haya decidido la persona que ha creado ese paquete, sino que hay ciertas cosas que puedes configurar. Por ejemplo, número de réplicas. Este es un paquete de Redis en alta disponibilidad que seguramente por defecto venga con 3 réplicas, pero podamos configurarlo con más, como podemos ver aquí, ¿vale? Entonces, haciendo helm install inspect, podemos ver cuáles son los valores que podemos configurar en este caso, ¿no? Al final, podemos hacer un helm list que nos va a mostrar todos los paquetes de Helm, todas las releases que tenemos en nuestro clúster y si queremos eliminarlo, un helm delete y no dejará rastro, ¿vale? Aquí importante
aquí cuando he hecho el Helm install, si no le dices nada, él por defecto va a elegir un nombre para la release totalmente aleatorio, se lo puedes especificar, ¿vale? Lo único que el nombre de la release tiene que ser totalmente único. Esto es porque las Helm releases no están atadas a ningún namespace, ¿vale? Aunque puedas especificar que los recursos que cree los cree en un namespace específico, las releases de Helm viven en todo el clúster. Y esto, bueno, la verdad que no se entiende demasiado bien, ¿no? Pero bueno, la razón que da la gente de Helm de por qué es esto es porque Helm puede valer para trabajar con cualquier tipo de recurso de Kubernetes y no todos los recursos de Kubernetes van atados a un namespace. Podría ser un cluster role binding o cualquier otra cosa que no necesariamente va atado a un namespace. Entonces, pues bueno, siguiendo ese procedimiento, pues pasa lo mismo. No podemos tener dos releases que se llamen iguales, aunque estén en namespaces distintos. Eso es el resumen. Si queremos configurar algunos de estos parámetros que os decía que se pueden configurar para cada una de las instalaciones, podemos hacerlo con la opción de configuración "-set", el nombre del parámetro y el valor que queramos. Podemos hacerlo desde un ficherito, ¿vale? Todos estos ficheros de values al final tienen formato YAML, entonces podemos tenerlos en un ficherito de YAML y pasárselo como parámetro a la hora de hacer la instalación. Incluso podemos pasárselo varias veces, podemos darle varios ficheritos, y si algún fichero define un parámetro dos veces, siempre prevalece el último. Y siempre por encima de todo lo demás prevalece el "-set", ¿vale? Que podemos así sobreescribir los valores por defecto con los que viene la instalación. Los repositorios oficiales están en el repositorio de Kubernetes Charts y hay dos directorios. Un directorio stable, donde están los charts estables en su última versión, y un repositorio incubator, donde están charts que todavía están en fase beta o son versiones experimentales de las que están en stable. Podemos añadir un repositorio a nuestro cliente de Helm, simplemente haciendo helm repo add, el nombre que le queramos dar, y la URL del repositorio, que esto debe ser un directorio HTTP con un ficherito especial, que es un index de repositorio de Helm, y que él sabe descubrir. Bueno, tenemos estas otras herramientas que si queremos administrar releases dentro de un clúster que no lo queremos hacer mediante línea de comandos, pues siempre podemos utilizar. KubeApps es una de estas herramientas, ¿vale? Es como un dashboard que despliegas dentro de tu clúster y desde ahí puedes administrar todos los paquetes de Helm que quieras instalar. Se conecta a los repositorios que tú le hayas dicho que quieres que se conecte, te hace un listado muy bonito. No lo voy a hacer porque tengo la pantalla dividida y se va a liar parda. Viene a ser una interfaz gráfica, como podéis ver aquí abajo, ¿vale? En el que podéis seleccionar el chart, podéis darle a instalarle, podéis personalizar las opciones de configuración y posteriormente podéis ver qué cosas hay instaladas dentro del clúster y qué recursos ha tomado. Incluso si hubiera creado balanceadores de carga o volúmenes persistentes, también nos lo podría mostrar el KubeApps. Y luego, por supuesto, no podía faltar el hub de KubeApps, que sería el equivalente a nuestro maravilloso Docker Hub, ¿no? En el que están listados todos los charts del repositorio oficial de la Rama Stable y podemos buscar y tenemos descripciones detalladas de cada uno de los charts. Con todas las versiones, todo el histórico de versiones, podemos elegir una versión, podemos ver las opciones de configuración y todo muy bonito. Y bueno, más o menos nos hacemos un poco la idea de cómo es esto de Helm desde el punto de vista de un usuario, ¿no? Que ya hemos visto, a modo de resumen, que es un gestor de paquetes que nos permite automatizar los procesos de instalación y que además tiene un repositorio maravilloso donde ya hay aplicaciones que ha construido otra gente de terceros, y que nosotros podemos tomar e instalar. Pero vamos a ver un poco más en profundidad por qué nos podría interesar Helm a nosotros como desarrolladores y ver qué es el desarrollo de charts. Entonces, en primer lugar, crear un chart es tan fácil como ejecutar el comando helm create. Si yo ejecuto el comando helm create meetup, me va a crear un chart que se llame meetup, ¿vale?
Lo podemos crear en un directorio totalmente aislado o incluso si ya tenemos nuestro proyecto funcionando, lo podemos crear dentro y nos lo creará dentro de nuestro proyecto, ¿no? en el directorio que se llame Meetup. No es algo estándar, pero sí que tiende a ello a que los charts se creen dentro de un directorio que se llame charts, ¿no? De hecho, hay herramientas adicionales. Luego veremos, por ejemplo, que Draft lo es así, que si quieres buscar un chart dentro de tu repositorio, espera encontrarlo en un directorio que se llame charts. Bueno, pues cuando haces el Helm Create Meetup, no es necesario que crees un chart haciendo Helm Create, pero bueno, te crea un esqueleto básico desde el que tú puedes partir. Nos crearía un fichero chart YAML que contiene información de nuestro chart, un fichero de values, un directorio charts que es por si tu chart en sí tiene dependencias de otros charts, puedes poner esos paquetes aquí en formato de también como un directorio con todos los archivos o directamente el target Z. Y luego el directorio de templates, que ahí está toda la chicha de nuestro chart, básicamente. Son los ficheritos de templates que se realizan en formato de recursos de Kubernetes y acaban desplegados en el clúster. Entonces vamos a ir viendo ahora cada uno de ellos, ¿vale? En profundidad, a ver qué cosas nos interesan. El ficherito de chart YAML. Bueno, está en formato YAML como su nombre indica, ¿vale? Y tiene una serie de campos requeridos y otros que son opcionales. Esa es toda la lista de campos que puede contener un chart YAML. Entre los requeridos está el name, que va a ser el nombre de nuestro chart, ¿vale? Por ejemplo, Redis, puede ser el nombre de nuestro chart. Y el único requisito respecto al nombre del chart es que debe coincidir con el directorio en el que vive. O sea, tú no puedes crear un chart que se llame Redis en un directorio que se llame Helm. Tienen que coincidir, ¿vale? Si no, cuando intentes construir el paquete, va a fallar el lint de Helm. Luego, estas dos cosas de aquí son recomendaciones, que es que el nombre del chart deberías ponerlo en minúsculas y si son varias palabras, separarlo por guiones. No utilizar camel case en este caso o otros sistemas de nomenclatura para definir el nombre. La versión es otro campo de los que son requeridos y debe ser compatible, debe seguir la especificación Semantic Version 2, ¿vale? Que si más o menos la sabéis un poquillo, tienes 3 números, un mayor, minor patch y 1.0.0, por ejemplo, y no puedes ponerle ahí otra cosa. O sea, tiene una semántica que tiene que seguir, una sintaxis que tiene que seguir. Luego muchos otros campos que simplemente son metadatos para poder tener un listado bonito en KubeApps, por ejemplo, o poder buscarlos más fácilmente desde la herramienta, por ejemplo, la descripción o las keywords, ¿vale? ¿Quiénes son los maintainers? Típico campo de metadatos. Interesante puede ser el engine, que por defecto Helm utiliza GoTemplate para renderizar todos los charts, pero si quisiéramos podríamos utilizar otro. Importante también mencionar el app version, que no tiene por qué coincidir con el version, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, podemos estar haciendo un chart de MySQL, es el primer chart que hacemos, es la versión 1.0, pero sin embargo la versión de MySQL que estamos chartizando es la 5.7, ¿vale? Entonces, una manera de distinguir la versión de aplicación que va dentro del paquete y la versión del paquete en sí. Podemos usar el deprecated como un booleano en el caso de que sea un paquete que sea obsoleto, y el tiller version en formato semantic version range, diciendo, por ejemplo, mayor que 2.0.0, si es que en algún momento necesitamos que tenga una versión de tiller superior. Entonces no permitiría la instalación. Bueno, vamos a ir viendo todos los ficheritos. El values YAML es el que contiene todos los valores por defecto de opciones de configuración que se pueden parametrizar en el chart. Se pueden sobreescribir durante la instalación y durante la actualización de un paquete. Y aquí es recomendable tener todo aquello que pueda ser parametrizable. Por ejemplo, a nosotros quizás nos apetece tener este paquete que solo tenga una réplica, pero alguien lo quiere desplegar en alta disponibilidad y quiere tener 2 o 3. Por supuesto, el nombre de la imagen con el repositorio y el tag es algo que debería ser parametrizable. Y
algo también recomendable de parametrizar, recursos de Kubernetes, CPU, memoria, en fin, todo aquello que tú pienses que a los usuarios les puede beneficiar el especificar ellos sus valores, ¿no? Al final, los values los podemos obtener dentro de los templates que veremos después bajo el objeto values, ¿vale? Y algo que nunca deberíamos de tener en un fichero de parámetros de configuración son los secretos, contraseñas, claves, API keys, ¿vale? Todo esto deberíamos seguir utilizándolo de la manera tradicional con Kubernetes Secrets, ¿vale? Por ejemplo. Que si os parece interesante el hecho de no tener que separarlo, porque ahora parece que choca un poco esto, ¿no? Que vas a instalar un paquete de Helm, pero por otro lado tienes que de forma manual haber creado el secreto, ¿no? Hay un proyecto muy interesante llevado a cabo por Bitnami, que son los Select Secrets, que básicamente te permite tener un fichero con los secretos cifrado que puede vivir dentro de tu propio repositorio de código, ¿no? Y bueno, algunas best practices que podríamos tener en cuenta en cuanto a los ficheros de values, ¿no? Convenciones de nombres. Se recomienda utilizar camel case, ¿vale? Con la primera letra minúscula. Y no utilizar nombres en mayúscula, ¿vale? Porque los objetos que vienen predefinidos por Helm vienen todos con la primera letra en mayúscula. Entonces nos podría llevar a confusión. Incluso podrían llegar a colisionar unos con los otros. Los guiones no están permitidos. Me parece que esto ni siquiera compila, o sea que no es que no sea recomendable, es que ni siquiera lo puedes utilizar. Y bueno, a la hora de definir los ficheritos, siempre podemos, es un ficherito YAML. Sabéis que los ficheritos YAML vas intentando con espacios, ¿no? Y ¿qué hacemos si queremos definir ciertos parámetros? Utilizamos una estrategia de tenerlos anidados o una estrategia de tenerlos en plano. Pues esto depende un poco de qué nos aporte a nosotros, ¿no? Entonces, la legibilidad es importante. Esto parece que es más legible que esto, pero luego la usabilidad a la hora de usarlo también es importante, ¿no? Si utilizamos una estrategia anidada, cuando vayamos a usarlo tendríamos que comprobar que el padre existe, porque si no nos podría dar una excepción. Sin embargo, la estrategia plana podemos utilizarlo directamente. Casos de estrategia anidada, tenemos que pensar siempre desde el punto de vista del desarrollador, porque al final los parámetros los vas a definir tú y si a ti te gustan los valores por defecto no los vas a tocar, pero alguien que vaya a utilizar tu chart y quiera poder modificarlos, ese es el que tienes que pensar de cómo más fácil podría utilizarlo. Aquí tenemos dos ejemplos en el que se han definido, hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Son dos servidores, uno foo con un puerto, con un nombre y un puerto, y otro var. En uno está definido como un array y otro es un mapa, ¿vale? Si os fijáis, a la hora de definirlos con el --set, la manera de definirlos como un array es mucho menos leíble por un humano que la otra manera, ¿no? Entonces, si no vamos a querer poder definir de forma dinámica más elementos y van a haber siempre estos dos, quizás querremos elegir la manera de un mapa en vez de la manera de un array. Y bueno, los templates. Todos los ficheros que estén dentro del directorio templates, ¿vale? Es uno de los directorios que nos crea Helm Create cuando creamos el chart, se van a renderizar. Y algunos serán recursos de Kubernetes que interpretará Helm, se los mandará a Tiller para que los instale dentro de nuestro clúster, y otros se renderizarán, pero no se mandarán al clúster de Kubernetes, no se instalarán como recursos, ¿vale? Van a ser renderizados por el engine, por el motor de renderizado que hayamos elegido, que por defecto es GoTemplate, como habíamos dicho antes. Y bueno, las excepciones de aquellos que no serán considerados recursos de Kubernetes son dos ficheros especiales, un nodes.txt y luego todos los ficheritos que empiecen por guiones bajos. El nodes.txt es un fichero que se renderiza y al final nos da una salida de texto que se muestra al usuario. Sirve, por ejemplo, para dar instrucciones de uso cuando has instalado un char, cuando has hecho una release. Por ejemplo, perfecto, accede a esta URL y podrás ver el despliegue de la aplicación. O estos son el usuario y contraseña por defecto. No te olvides de cambiarlo y además para cambiarlo tienes que hacer esto y esto otro. ¿Vale? Y luego los ficheritos que empiezan por guiones bajos, que nos servirá para definir variables que queramos utilizar en nuestros templates o funciones que nos ayuden a tener
unos templates más legibles, ¿no? Ejemplos de template files que sí son recursos de Kubernetes: un deployment, un service, un config map o un ingress, ¿vale? Luego una cosita más, la extensión no es vinculante a lo que hace realmente el ficherito, ¿vale? Podemos tener recursos de Kubernetes que no acaben en YAML, pueden acabar en .tpl, no pasaría nada, pero por intentar estandarizarlo, Helm nos dice que si son recursos de Kubernetes acaben en YAML, y cualquier otra que no lo sea, por ejemplo, un helper de funciones que empiece por guión bajo, luego acabe por TPL. Pero bueno, eso es a nuestra elección, podemos hacerlo como queramos. Y bueno, vamos a ver brevemente algunas de las estructuras de control que podemos utilizar dentro de nuestros templates. If-else, que es un clásico, en función del valor de un pipeline, pues ejecutará una acción o otra acción. Los pipelines que se evalúan como false son un booleano false, un numérico 0, una string vacía, un nulo o una colección que esté vacía. Por ejemplo, una tupla, un diccionario o un array. Aquí arriba vemos un ejemplo. Pues en este caso tenemos un if y un end, ¿vale? Solamente sería hasta aquí la estructura de control. Y en el caso de que la bebida favorita sea coffee, pues se escribirá esto por pantalla. Una cosa a tener en cuenta del renderizado de los templates es que GoTemplate, esta línea, no nos la va a eliminar cuando el fichero sea renderizado. Quiere decir que cuando esto salga, lo que le mande a Kubernetes va a tener, en el caso de que sea true, el mug :true y una línea vacía encima y una línea vacía debajo. Hay casos en los que nos puede dar problemas y casos en los que simplemente queda feo, ¿no? Entonces, para evitar esos problemillas, admite una nomenclatura que es con un menos, ¿vale? Y lo que hace es eliminar la línea. Incluso si quisiéramos que elimine varias líneas, le puedes poner un menos y un numérico y elimina tantas líneas como hayas indicado. El with, lo que hace es transportarnos a un ámbito en concreto, un contexto, ¿vale? Para tener templates más fáciles de escribir. Entonces, cuando utilizamos with, siempre en torno a un pipeline, por ejemplo aquí el valor favorite, pues en el fichero de values correspondiente tendríamos un favorite y luego indentado un drink y un food, ¿vale? Pues con el with directamente lo que hacemos es poder utilizar el drink y el food. Es una manera de tener templates más elegantes. Problemas que puede dar con esto, y es que cuando utilizamos el with sobreescribimos el ámbito o el contexto y todos los objetos que estuvieran definidos anteriormente dejan de ser válidos, incluso los objetos por defectos de Helm. Uno de ellos puede ser, lo vamos a ver después, el objeto release name, que nos da el nombre de la release. Este es un objeto predefinido de Helm. Esto no funcionaría porque estamos dentro de un ámbito determinado con with, ¿vale? Entonces esto daría un error. No es capaz de leer el release name desde este punto. Range, que funciona prácticamente igual que como funciona en Go, que para eso es GoTemplate, y nos permite iterar sobre elementos iterables, como puede ser una colección, un array, una tupla, ¿vale? Tenemos un ejemplo arriba, ¿vale? Muy sencillito, que bueno, este sería el values YAML que tenemos, y vamos a iterar sobre los pizza toppings, simplemente pues range value pizza toppings, y esta sería la salida, ¿vale? Muy sencillito. Al igual que with, es un contexto restringido, un ámbito restringido, y no podemos utilizar dentro de range objetos que estén fuera de ese ámbito. Por otro lado tenemos variables, ¿vale? Que nos puede valer para dos cosas. Uno, para definir ciertos valores que podemos utilizar después y no queremos repetir tantas veces. Utilizar valores y pasarlos por funciones y pipelines que nos modifiquen el valor final que tienen y no tener que estar poniendo eso que queda muy feo dentro del template. O incluso para poder hacer referencia a objetos que estaban fuera del contexto que podemos utilizar dentro de un ámbito o un contexto restringido, como puede ser el with. Entonces aquí un ejemplo. Anteriormente metemos release name dentro de una variable que es relName, y entonces ya sí que podemos, dentro del with, hacer referencia al release name, ¿vale?
todos los elementos en Helm dentro de los templates que empiecen por $1 son variables globales, podemos utilizarlos en cualquier lado. Y bueno, como variables especiales, en range también podemos obtener el índice que estamos iterando y el valor si lo indicamos con esta sintaxis, ¿no? Entonces, pues, puede ser útil el poder saber sobre qué elemento estamos iterando. Bueno, estos son los objetos predeterminados que hay en Helm. Por un lado, release, que tiene un montón de parámetros acerca de solo esa release, ¿vale? El nombre, la hora, el MSpace, el servicio de revisión. Podemos incluso saber si en un momento determinado se está haciendo un upgrade o se está haciendo una instalación para que hagamos unas acciones u otras, ¿vale? Values, que son todos los valores que hay dentro de values y accedemos a ellos desde values. El objeto chart, que son todos los valores que hay dentro del fichero chart.yaml, con la limitación que únicamente los que estén definidos por Helm podemos acceder a ellos. Es decir, si nosotros cogemos y añadimos otro valor al chart.yaml, no vamos a poder acceder a él. Nos lo impide Helm. Para eso existe values, ¿no? Entonces, si quieres definir otro valor, deberás definirlo ahí. Y bueno, y destacar entre ellos un objeto especial que es el files, ¿vale? Que con files.get nos permite cargar el contenido de un fichero. Un caso de uso particular puede ser el que queremos crear un config map en un chart y en vez de tener el fichero de configuración dentro del config map, que al final lo hace más difícil de utilizar, lo tenemos en un fichero aparte, ¿vale? Con un config.ini. Pues con el objeto files podemos coger el contenido y transportarlo a nuestro template. Y bueno, iba a hacer una demo, pero casi lo vamos a dejar al final por si no tenemos muchísimo tiempo, ¿vale? Helm hooks. Helm además nos proporciona un mecanismo de intervenir en momentos clave de la instalación o actualización, ¿vale? Que son los hooks, que por ejemplo un caso de uso puede ser cargar un config map o un secreto antes de que se realice la instalación, porque si no nuestra aplicación no va a funcionar. Ejecutar un job de Kubernetes, que no sé si conocéis todos los jobs de Kubernetes, que lo que haría en este caso es hacernos un backup de la base de datos, ¿vale? Entonces nos permite intervenir en ciertos momentos y realizar las acciones que queremos. Por ejemplo, siempre son, digamos que tenemos 4 acciones para el ciclo de vida de las releases: instalación, actualización, rollback y eliminación. Y nos permite intervenir en los momentos anteriores y posteriores de cada uno de ellos. La manera en la que definimos un hook es, nosotros definimos nuestro resource como lo haríamos con cualquier otro dentro del directorio de templates, y lo único que hacemos es añadirle una anotación Helm hook. Helm hook y con el nombre del hook en el momento en el que queremos invocarnos. Esa es la única que sería requerida por todas ellas, ¿no? Luego tenemos otras 2 anotaciones, que es el peso, el hook weight, que es en el caso de que queremos que se ejecuten varios hooks, definir cuáles van antes que otros, y luego qué se hace después, qué hace Helm con el hook. Que puede ser que queramos que lo elimine, que no, ¿vale? Pues con el hook delete policy decidimos cuándo queremos que sea eliminado. Y bueno, a partir de la versión 2.10 se introduce en Helm el concepto de plugins, que son piezas que se instalan dentro del cliente, no van en Tiller, no van en el servidor, van siempre en el cliente y nos permiten realizar acciones adicionales. Se integran completamente con la herramienta de Helm. Pueden ser escritas en cualquier lenguaje, simplemente tienen una estructura determinada que tienes que seguir a la hora de definir un plugin. Y ahora ya os digo, se integran completamente incluso con Helm Help, sacaría la ayuda del propio plugin. Instalar un plugin es tan fácil como darle el repositorio Git como está y ya está. Vale. Entonces, ¿qué me gustaría destacar de los plugins? Bueno, tenemos un listado de plugins en el repositorio oficial. Hay bastantes poquillos, la verdad. Va creciendo poco a poco. Y me gustaría destacar 2 tipos de plugins especiales, que son los plugins de tipo downloader, que como habéis visto, estamos hablando mucho de Helm, de utilizarlo desde el punto de vista de desarrollo, de poder hacer nuestros despliegues, pero hasta ahora todo lo que habíamos visto era que los repositorios tenían que ser repositorios HTTP, que parece que eran todos públicos, y no había ninguna opción adicional, ¿no? Entonces, hay plugins que son los downloaders, que lo que nos permite es definir
tipos adicionales de repositorios, ¿vale? Por ejemplo, este es un plugin para Google Cloud Storage, para bajarnos los artefactos de un paquete de Google Cloud, o de Amazon S3, que sería el equivalente. Esto, evidentemente, si es desarrollo y queremos mantener repositorios privados, pues es casi un must, ¿no?, a tener. Bueno, hasta ahora hemos visto todo lo que yo he ido aprendiendo de Helm. Hay muchísimas cosas. Deciros que todo esto es desde el punto de vista de alguien que lo ha estado utilizando y se ha estado pegando con ello, no con alguien que os ha venido aquí a contar simplemente algo que ha visto en Internet, sino que realmente lo estamos utilizando y nos parece una herramienta muy, muy útil. Y os voy a enseñar otra cosilla, que es Draft, que la primera vez que me lo contaron, yo dije, pues vaya tontería, esto no vale para nada, pero a medida que lo he ido mirando, digo, pues qué cosa más chula, ¿no? Y de hecho ahora me van a preguntar mis compañeros de MassMobile que por qué no utilizamos esto en MassMobile si es tan chulo, ¿no? Pero a lo mejor la semana que viene empezamos a utilizarlo. Entonces, ¿qué es Draft? Corrígeme, Pablo, si me equivoco, ¿no? Pero Docker es una ballena cargada de contenedores. Kubernetes, que viene del griego, es el timonel, es el tío que lleva los barcos, ¿no? Es que viene a ser como el que controla todos los barcos. Helm es el timón, o sea, todos son como analogías con temas de los marineros. Y Draft, pues yo he encontrado dos significados, no he visto nada por ahí claro en Internet. Pueden ser dos cosas, puede ser un soplido, ¿no?, que es como el soplo que hace que la vela del barco funcione, o incluso lo que viene a ser, que es un borrador. Entonces, viene a significar un poco las dos cosas, tiene analogía marinera, y también una herramienta borrador, que lo que nos viene a permitir hacer es nuestras aplicaciones poder publicar una versión borrador muy, muy fácil en un clúster de Kubernetes de desarrollo o en un clúster local. Entonces, sería maravilloso, ¿no?, que un desarrollador, si está más o menos contento con su código, pues pudiera utilizar una herramienta fácil y llevarlo al clúster de Kubernetes. Pero sabemos que al final eso suele ser trabajo de un ingeniero DevOps el que le ayuda a llevar eso al clúster, si no es también con una herramienta de integración continua, ¿no? Pero siempre tiene que haber ahí como una integración DevOps. Pues esta herramienta Draft viene un poco a hacer eso. Entonces, tenemos aquí este ejemplillo, ¿vale?, que tenemos el código, que es un ejemplo de algo que está hecho en Angular, porque veo que luego se ejecuta un ng-build, ¿vale?, y además con el --watch, que lo que nos hace es que todo lo que vayamos cambiando en el código, instantáneamente se va compilando y lo vamos viendo en el navegador. O sea, esto parece que es un básico, ¿no?, a la hora de desarrollar, lo que vas haciendo, poder ir viéndolo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con Kubernetes? Pues bueno, pues con Kubernetes y con Draft podemos llegar a hacer ese mismo workflow, ¿no? Con un Draft app se despliega en Kubernetes y ver el mismo resultado. Casos de uso de Draft, ¿no? Pues puede ser que no queramos que la aplicación se ejecute en nuestro PC. Pues yo no quiero que se ejecute esto que está pesado en mi PC, quiero que se ejecute en otro sitio. O acabo de desarrollar una feature nueva, una user story, y quiero simplemente poder tenerlo en algún sitio que no sea mi PC y que se lo pueda enseñar a mis compañeros de equipo o a mi jefe. Quiero que se despliegue rápidamente en un clúster de desarrollo sin tener que hacer un git push, ver si va al entorno de integración continua, se despliega, falla porque no es exactamente igual que en mi PC, aunque todos pensamos que con Docker debería ser igual, pero luego sabemos que los entornos no son igual del todo, ¿no? Y vuelta a empezar, ¿no? Entonces me gustaría poder hacerlo de una manera rápida y no tener que estar en ese flujo. O incluso poder hacer un --watch, como hemos visto con Angular, y que a medida que yo estoy programando, eso se vaya desplegando de forma automática. Entonces, Draft está basado en Helm. Quiere decir que si tenemos un proyecto que ya tenemos un chart de Helm, integrarlo con Draft es muy, muy sencillo. En ese caso, simplemente nos bastaría con definir un fichero de definición, que es un Draft Toml, no sé cómo se dice esto, la primera vez que lo había visto, la verdad. ¿Alguien sabe cómo se dice? Luego, si alguien en las cervezas me lo explica. Y bueno, los packs son un concepto de cuando vas a crear una aplicación con Draft y tu aplicación no tiene un chart por defecto, ¿vale? Tú haces un Draft create,
por defecto se basa en unos templates predeterminados que son los packs, ¿vale? Y bueno, tienen una feature especial draft que es el reconocimiento automático de código, y si vas a crear un paquete de Helm que no tienes y le dices un draft create y no le dices ni siquiera de qué tipo de código es, lo reconoce y automáticamente te crea el char específico para tu código. Entonces, esto me gustaría enseñarlos en una demo súper rápida para que veáis lo rápido que es y lo maravilloso. Draft tiene otro componente que es el draft_d, que sería como en Tiller como en Helm tener el Tiller, ¿vale? Es un componente que se despliega en el clúster de Kubernetes. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un draft init, ¿vale? Con la opción ingress controller, que lo que va a hacer es permitirnos acceder desde el exterior. Pues así no es. Ingress enable. Vale. Si os acordáis un poco del flujo, tú estabas programando tu aplicación y íbamos a querer hacer el comando draft app y íbamos a querer que mágicamente estuviera desplegado dentro del cluster de Kubernetes, ¿no? Eso tiene un proceso. Tiene el proceso de generar la imagen Docker, se sube en registry y se despliega en el cluster de Kubernetes. Pues draft es capaz de hacer automáticamente todo ese proceso, ¿no? Entonces, por eso cuando estoy haciendo el draft init, me está pidiendo ahora lo primero cuál es el Docker registry que voy a querer utilizar. Entonces, yo le voy a poner aquí el mío que tengo de Docker.io. A pedir mi usuario y una contraseña, que es la mía. Y luego el dominio del ingress por el que voy a querer que entren las peticiones, que ya tengo yo uno configurado en un cluster de Kubernetes, no es que sea totalmente magia, ¿vale? He configurado un DNS wildcard apuntando al cluster de Kubernetes donde estoy configurando esto, que sería demo.k8s.bq.com. Gracias a BQ por el dominio. Y ya está, ¿vale? Entonces me dice que ya está listo para utilizar. Bueno, tengo aquí un ejemplo. Vamos a eliminarlo, de hecho. Vale. Ese sería nuestro proyecto, que es un proyecto Go con el fichero de dependencias de Glide y el main.go, que lo único que hace es un hello world, ¿vale? Entonces, ahora a mí me gustaría este código que tengo llevarlo al clúster de Kubernetes. Pues simplemente para mí sería un draft create, que va a decir draft ha detectado que es Go al 100% y está ready to sail, ¿vale? Vemos que nos ha creado un directorio charts con nuestro chart y el ficherito de draft toml, que nos ha configurado un environment por defecto. Nos ha dado un nombre a nuestro draft, vamos a ponerle que es campus, ¿vale? Vamos a querer que nos lo despliegue en el namespace meetup y ya está. Y ahora vendría la parte mágica, que es hacer un draft app. Ahora está construyendo la imagen Docker. Como es la primera vez, es posible que tarde un poquito más. Las siguientes veces pues ya tiene su caché, tarda un poquito menos. Después de generar la imagen Docker, la va a subir al repositorio de Docker Hub y posteriormente la va a instalar en Kubernetes. Vais a ver dentro de mi repositorio de Docker Hub, ¿vale?, que tengo aquí varios repositorios y si todo va bien, debería aparecer mágicamente uno nuevo que se llamaría Campus, que lo hemos llamado. ¿Vale? El solo draft se va a encargar
de generar la imagen, crearme el repositorio, pushearla e instalarla en el clúster de Kubernetes. Entonces, bueno, dice que ya ha acabado, ¿vale? Building, pushing y releasing. Si entramos aquí, aquí está nuestro repositorio campus, que ya incluso tiene 3 pools, ¿vale? Y si vamos a la URL que hemos definido, el nombre de nuestro draft, que es campus.demo.k8s.bq.com, y crucemos los dedos. Aquí está, Hello World, nos está desplegando. Así que bueno, pues nada, pues esto es todo y muchas gracias. Como vamos un poquito pillados de tiempo, si queréis alguna pregunta, no sé, ¿hay tiempo para preguntas, Javier? Sí, entre lo que Daniel se prepara. Vale, bueno, pues tenemos algún... Daniel, para please alguna step up pregunta. and go to the stage. I don't know where are you. Ah, okay. Si queréis preguntar, adelante. Sí. Puedes ponerle, efectivamente, le puedes poner un namespace. Entonces, por ejemplo, si te va a crear un deployment que tú quieres que esté en un namespace específico, te lo va a crear dentro de ese namespace. Para eso vale. Pero no puedes tener 2 releases que se llamen igual, aunque estén en namespaces distintos. O sea, sí que es compatible con namespaces, te crea los recursos dentro de namespaces distintos, pero las releases tienen que ser únicas. Hola, buenas. Cuando has dicho lo del Helm delete, si el chart tiene configurado un volumen en donde se guardan los datos, por ejemplo, de MySQL, cuando destruyes ese chart, ¿también se cepilla el volumen? O... Si es un volumen persistente, por ejemplo, obtenido por un persistent volumen claim, eso ya no depende de Helm, sino que depende de la retain policy que le hayas aplicado, que le hayas definido en el volumen a la hora de crearlo. Si tiene puesto que cuando se elimine todo se mantenga el volumen, se quedará igual, no se eliminará. Vale, gracias. Bueno, pues ya si no, porque si no entonces no tenemos tiempo para después el catering y si no en campus nos echan. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.